Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Con frío y sueño. Un poco, Sí. sí. Ya. Bien, vamos a retomar un poco las clases. Estábamos viendo la última clase, estábamos en cinemática. Yo subí una guía de ejercicios, tanto de cinemática en el plano horizontal como ejercicios de caída libre. Y están ahí, están actualizadas porque en estos días resolví otros problemas más, entonces están ahí eh, más desarrollados. Estas son las guías que están. Además de eso también hay un PPT de movimiento circular y circulares variados, ¿ya? Esos problemas los habíamos revisado. Hoy día voy a hacer uno fundamentalmente que tiene que ver con lanzamiento vertical y caída libre. Entonces voy a comenzar con un problema que está por acá. Creo que es uno de los últimos que no estaba resuelto, pero sí lo resolví. Que es este problema. Ahí está la resolución. Estaba propuesto, pero lo hice antes de ayer. Entonces, acá lo que tenemos es un problema donde hay dos objetos. Un objeto es la piedra, y la piedra obviamente se mueve en el plano vertical, sube una porción y luego baja, bajo la presencia de la aceleración de gravedad. Y hay un carro que se mueve en el plano horizontal, acercándose al origen. Voy a ubicar mi cero para efectos del movimiento posterior aquí en este punto, tanto en el plano vertical como horizontal. Ese va a ser mi cero. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? Dice, desde el punto P mostrado en la figura, se lanza hacia arriba una piedra con una rapidez inicial de 20 metros partido por segundo. Si el carro se parte del reposo en el instante en que la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, es decir, el carro parte del reposo hacia acá, cuando la piedra alcanza su punto de máxima altura, que es de ese punto que estoy mostrando. Entonces me preguntan cuál debe ser la aceleración del carro para que la piedra, ¿cierto?, cuando haga todo su recorrido en la bajada, impacte y caiga en el interior del carro. Entonces vamos a separar el problema en dos partes. Bueno, UCG igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a hacer una primera parte, vamos a aprovechar de hacer algunos cálculos desde el punto P hasta ese punto. Entonces vamos a suponer o vamos a hacer lo siguiente. Primero la piedra subiendo. Entonces vamos a resolver esta parte donde la piedra sube desde aquí hasta ese punto. Y ahí yo puedo cotejar o puedo analizar una parte del problema que dice lo siguiente. Desde el punto P se lanza esto hacia arriba, por lo tanto tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. Y en él se certifican o se verifican dos variables que son la de altura máxima y la de tiempo máximo. Estas dos ecuaciones, que son la 4 y 5, que yo planteé en algún momento, son las que se pueden aplicar cuando tengo un lanzamiento vertical hacia arriba, requisito que cumple esa parte del problema. La velocidad cual se lanza son 20 metros partido por segundo elevado al cuadrado partido por 2 por g. 20 al cuadrado son 400 metros cuadrados segundo cuadrado, y 2 por 10 son 20 metros partido por segundo cuadrado. Los segundos cuadrados se cancelan, ese metro que está ahí con ese se cancela, sobrevive a 1 arriba, y te queda 400 dividido en 20, te queda 20 metros. Es decir, dadas las características del problema, la piedra alcanzó una altura de 20 metros hasta ahí, hasta ese punto. ¿Y qué tiempo le tomó en recorrer ese espacio físico? Es la velocidad inicial partido por g. La velocidad con la cual se lanza es de 20 metros partido por segundo. La aceleración de gravedad 10 metros partido por segundo cuadrado. 20 dividido en 10 te queda 2 segundos. Los metros se van, y ese segundo con ese segundo que está abajo dividiendo, o división de fracciones, pasa arriba y multiplicando. Entonces te queda 2 segundos. Entonces, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar, ¿cierto?, que la piedra
alcanzó una altura de 20 metros desde el punto P hasta ahí. Y le tomó un tiempo de 2 segundos hasta ese punto que está ahí. Entonces ahora la piedra, para la segunda parte del problema, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Está a una altura ahora de 20 más 60, 80 metros. Entonces ahora tiene que recorrer hacia abajo una altura de 80 metros. Y el carro tiene que recorrer un desplazamiento de horizontal de 28 metros. Entonces, ¿con quién se tiene que encontrar? Se tiene que encontrar la piedra haciendo este recorrido con el carro que se viene acercando. Entonces, aquí el problema que tenemos es que hay un objeto que se mueve en el plano vertical y un objeto que se mueve en el plano horizontal. Por lo tanto, yo no puedo decir, mire, la altura final de la piedra tiene que ser igual a la posición final de la piedra, porque los objetos se mueven en direcciones o en dimensiones distintas. Uno lo hace en el plano vertical y otro en el plano horizontal. Pero sí que lo que puedo decir yo, la hipótesis de trabajo, porque me piden, ¿no es cierto?, hallar cuál debe ser la aceleración para que la piedra impacte en su interior. El tiempo que demore la piedra en recorrer este espacio físico que está aquí, que son los 80 metros, tiene que ser igual al tiempo que demore, ¿cierto?, un carro en recorrer estos 28 metros. Entonces nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente. La piedra cae en el interior del carro si el tiempo que demora la piedra en recorrer los 80 metros de bajada tiene que ser igual al tiempo que demora el carro en recorrer los 28 metros. Esa es nuestra hipótesis de trabajo. Entonces, vamos a plantear esa situación. Más adelante, entonces, vamos a decir la piedra. La piedra ahora está bajando, entonces tengo que la altura final igual a la altura inicial, más o menos la velocidad inicial de la piedra, por t menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde tiene que llegar la piedra? La piedra tiene que llegar, ¿cierto?, al carro. Y el carro se mueve en h igual 0, porque está en el plano horizontal 0, en el plano vertical 0. Entonces te queda 0, la altura inicial de donde cae son 80 metros, la velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad inicial vale 0 porque tengo una caída libre. 0 por algo te queda 0, y esto te queda 10 dividido en 2, te queda 5t cuadrado. Entonces lo que voy a hacer, este 80 lo paso hacia el otro lado con signo negativo, el 0, los 0 desaparecen obviamente y te queda menos 5t cuadrado. Previo a eso multiplico por menos 1 y despejo el tiempo. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda t cuadrado igual a 80 dividido en 5, te queda 16 segundos cuadrados. Y como está el cuadrado, traigo raíz, y te queda que la raíz cuadrada de 16 es 4 segundos. Es decir, a la piedra le toma un tiempo de recorrer este espacio físico de bajada que estoy indicando acá, 4 segundos. Por lo tanto, el carro también debería desplazarse con una cierta aceleración, tomarle un tiempo de 4 segundos para que se cumpla la condicionalidad, ¿cierto?, de que la piedra caiga en su interior. Entonces vamos con el carro. Se mueve en el plano horizontal, por eso digo la posición final igual a la posición inicial, más o menos la velocidad inicial del carro por el tiempo t, más o menos un medio de la aceleración del carro por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde tiene que llegar el carro? El carro, ¿cierto?, se viene acercando y tiene que llegar a 0. ¿Cuál es la posición inicial? 28. Entonces tengo acá 0, la posición final, que es la que está ahí. La posición inicial vale 28. Parte del reposo, velocidad inicial 0, 0 por algo te queda 0. Se acerca al origen, por lo tanto su aceleración es negativa, menos un medio de la aceleración del carro, que es nuestra incógnita, por ese tiempo, y reemplazo por el tiempo de 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 16 dividido en 2 te queda 8. Y como es negativo te queda menos 8 a sub c, y este 28 que está acá lo paso hacia el otro lado, restando, y te queda menos 28 igual a menos 8 a sub c. El 8 está multiplicando, paso al otro lado dividiendo, multiplico previamente esto por menos 1, te queda 28 dividido en 8, te queda 3,5 metros partido por segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración del carro en cuanto a la magnitud o módulo. Ahora, si tú lo quieres expresar en términos vectoriales, la aceleración del carro sería menos 3,5 i metros segundo cuadrado. ¿Y por qué negativo? Porque viene en sentido contrario al vector unitario del eje de las x, que es el. Y ese es el problema. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una consulta. Hágala. Cuando se trata del eje X, siempre que va a la izquierda va a ser negativo. Así es.
Entonces, Aunque, aunque sea como que esté avanzando, claro, no importa si empieza a avanzar, solo importa hacia qué claro, lado va el ciclo. exactamente. Lo que pasa es que la aceleración en este caso, la aceleración es un vector, porque tiene magnitud, dirección y sentido. Por eso que el sentido es contrario al vector, al eje de la X. Recuerda que hacia la derecha va el vector unitario de las Y. Ah, o sea, decir que la aceleración aumenta 3,5 metros partido segundo Claro. sería incorrecto. No, simplemente el valor. Ahora, la connotación de lo que tú tocabas decir es distinto. Recuerda que la aceleración es el cambio de la velocidad en cada unidad de tiempo. Ese 3,5 metros partido por segundo cuadrado, tú lo puedes componer como 3,5 metros partido por segundo por 1 partido por segundo. Es decir, su velocidad va aumentando en cada unidad de tiempo, pero viene aumentando en forma negativa porque se viene acercando al origen. Nada más que eso. Ya, gracias, profe. Ya. No sé si alguien tiene alguna otra duda del problema planteado. Bien, vamos a ir entonces a otro ejercicio que tiene unas características parecidas. Usted escucha cada cierto tiempo, ¿cierto?, que una persona se sube a una pasarela y deja caer objetos sobre el automóvil o le lanza piedra. El tipo no sabe de física, pero siempre la atina, siempre la apunta. Este es el ejercicio 2. Vamos a leer el problema en forma comprensiva. Luego dejo unos minutitos para que lo lea. Y enseguida lo resolvemos. Bien. Dice ahí, dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba, con 2 segundos de diferencia. Entonces, el primero con una rapidez de 40 metros partido por segundo y el segundo con 60 metros partido por segundo. Entonces tenemos esta situación. Tenemos el primero que se lanza hacia arriba con 40 metros partido por segundo y el segundo lo hace con 60 metros partido por segundo. Este lo hace en un tiempo de 1 y este lo hace en un tiempo de sub 2. Pero ese tiempo de sub 2 es el tiempo del primero menos los 2 segundos, porque hay un retraso, un desfase de 2 segundos. Dice con 2 segundos de diferencia. Entonces me preguntan qué tiempo transcurrirá hasta que los dos se encuentren a la misma altura y letra B qué rapidez tendrá cada uno en ese momento. Entonces la solución es la siguiente, dice, ambos son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados con una aceleración de gravedad g igual 10. Y se va a tomar, ¿cierto?, la posición inicial I igual 0. Y echan a andar sus relojes en ese momento. Entonces el primero subirá, de acuerdo a la ecuación, la altura inicial, ¿cierto? La altura final es igual a la altura inicial. A ver si lo hago acá. Entonces el primero tiene aquí una altura final es igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial del 1
dice aquí. Por el tiempo t, ¿cierto? Menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? El tiempo del 1. Ahí. Y vamos a colocar las multiplicaciones. Ahí está. Y como parte de h igual 0, entonces eso es la altura inicial, esto vale 0, desaparece. Además de eso, la velocidad es positiva. ¿Por qué razón? Porque va dirigida hacia arriba. Entonces esto que está aquí eso que está ahí es positivo. Ahí. Entonces eso desaparece. Y obviamente ese signo positivo también. Entonces te queda esa situación. Ese es para el cuerpo. Ese es para el 1. Entonces ahora vamos a hacer para el 2. Planteamos la ecuación general y luego lo particularizamos de acuerdo a las condiciones del problema. Nuevamente la altura inicial vale 0, desaparece ese término. La velocidad inicial es positiva. Así que ese signo más menos cambia a... Ahí está. Entonces vamos a llevar aquí... Ahí, este lo vamos a colocar aquí. Este es el 1 y este es el 2. Entonces ese signo también es positivo. Ahí, desaparece obviamente el signo. Y este es el tiempo T2. Ahí está. Y ahí tenemos entonces la situación. Pero el tiempo T1 es igual a ¿cuánto? Es igual al tiempo del segundo menos 2. Ahí está. Entonces, ¿cuándo se van a encontrar? Dice ahí, determine, el problema nos dice, ¿qué tiempo transcurrirá hasta que los dos se encuentren a la misma altura? Es decir, las alturas finales son iguales. Entonces, igualando, entonces, ¿qué vamos a obtener? Que, Profe, ¿sí? habría que igualarlos por la altura Así es, pues, para por el caso de que los dos sean iguales. claro, porque me piden una condicionante en el momento en que las alturas finales son iguales. Por eso que estoy igualando ahí. ¿Se cuenta? El problema nos dice lo siguiente, dice acá, ¿qué tiempo transcurrirá hasta que los dos se encuentren a la misma altura? Entonces obviamente estoy igualando, hay un condicionante, ¿qué es ese? Las alturas finales deben ser iguales para un determinado tiempo. Entonces, hago esta igualdad, coloco esto aquí, y lo igualo a eso que está ahí. Esa es la igualdad.
Entonces vamos a reemplazar los datos, pero fíjate bien que tenemos un tiempo de 1 y de 2 y tengo que llevar los mismos contextos. Entonces la velocidad del 1 era 40, ¿no? Por el tiempo de 1. Vamos a copiar eso ahí. G vale 10, la vida de 10, ¿cierto? Es 5, ¿no? Sí. Ya. Y eso te queda igual a lo otro. Este vale 60 ahora. Entonces vamos a multiplicar eso ahí. Entonces, esto también te queda 10 dividido en 2, te queda 5. Y ahora el T1 hay que reemplazarlo Claro, por entonces T2. así es. Entonces para dejarlo en función de un solo tiempo. Entonces tú pones 40, factor de T1. ¿Y T1 cuánto vale? T2 menos 2. Exactamente. Cierras ahí y te queda 5 menos 5 por ese factor por T2, T1 al cuadrado, que es T2 menos 2. Y todo eso al cuadrado. Igual 60. Eso queda igual. Esto. Entonces nos queda todo en función de una sola variable. Entonces tengo que multiplicar 40 por T sub 2, ¿cierto? ¿Qué uso está ahí? X acá. Oh, no se quiso aparecer aquí. Era esto no está. Era eso, ¿no? Sí. Sí, te queda 40 por T sub 2 menos 80. Aquí tienes menos 5. Y ahí lo que tienes que lo que es un cuadrado binomio, ¿no? El primero al cuadrado. T2 al cuadrado. Claro, al cuadrado. Menos Doble, menos 4T2. 4 de T2 Claro, 4T2 más 4. más 4. Cierra paréntesis. Ahí. Y el otro lado te queda igual. Entonces ahora esto te queda igual. Y como dentro de ese cuadrado de binomio hay un T2 al cuadrado, se quita con el T2 al cuadrado del otro lado. Claro, vamos, claro, pero sí, de acuerdo. Pero vamos haciéndolo, repito eso. Esto te queda menos 5T cuadrado. Y vamos a eliminar cositas. ¿Cierto? Menos con menos da más. Más 20 Más, T2. más 20T2. Y menos con menos da más, queda más 20, ¿no? Profe, debería ser más 4. No, pues te queda menos con menos da más y menos con menos da más. 5 por No, 4, pero 20. dentro del cuadrado de binomio. ¿Ah? Menos 4 T2 más 4 debería ser. Ah, este es 4, claro. Eso. Y te queda menos 20. Eso, ¿cierto? Y el otro te queda igual. Y ahí hay un factor que se repite a ambos lados, ¿no? Sí, el menos 5T al Claro. cuadrado. Eso lo puedo eliminar. Recuerda que este programa que yo uso me permite una sola variable, pero estoy eliminando los 5 también, ¿pues de acuerdo? Ya. Ahí. Entonces te queda 40 más 20 son 60. Fíjate bien, 40 más 20 son 60. ¿Cierto? 40 menos Sí. 20, perdón, 40 menos 20 te queda, a ver,
40 más 20 No, son 40 60, más 20. menos 60 se nos van, ¿o no? Sí, Así que te queda se- 20 T2 20 T sub 2 ahí, y esto que está acá son menos 80, pasan al otro lado con signo positivo, ¿no? Y esos son 100, ¿cierto? Menos 80 menos profe, 20 son se menos debería 100, pasa al otro lado. quitar, debería ser 0 igual a 100. Sí, ahí está. Entonces, esto lo pasamos hacia el otro lado, despejamos el T2, y eso nos queda igual 100 partido en 20, ¿no? ¿Y eso cuánto te queda? 5, ¿no? Pero, profe, cuando sumamos el 40T2 más el 20T2 da 60. Sí, 60T2. Y al otro lado hay 60T2. por eso, pues, agrupa este y se pasa con signo positivo hacia el otro lado. Entonces algo no estoy Sí. haciendo bien aquí. Porque por lo que veo se anularían los T2. Sí, 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 tienes razón. Espérate, déjame revisar para arriba. Esos son 40 T1, 40 menos 5 T2, el otro te queda 60 menos 5 T2. Reemplazamos el T1 como T2 menos 2. 5 menos T2 al cuadrado, 60T menos 5T cuadrado. Y esto te queda 40T2, 4 por 2 son 80. 40 por 20. Menos 5, el primero al cuadrado, el doble del primero al segundo, más el segundo al cuadrado. Menos 2T por 2 menos 4T2. Eso te queda 60 menos 5T2. Te queda 40T2 menos 80 menos 5T2, menos con menos da más 20T2 y menos por más da menos. Igual eso que está ahí. Algo no está bien. Pero me logra, voy a verla. Eso te queda 40 menos 5T1. El T2 es igual a... Aquí tenemos mal la cosa nosotros. Pues, el T2 menos T1. Eso, al revés. Así que... Ah, el T2, este es 1 más 2, 2. sí. Así que vamos a borrar eso que está ahí. Lo vamos a hacer rapidito. Ah, Eso te queda lo mismo bien. que está ahí. Igual. 60. Factor de T1 menos T2. T1 menos 2. Y este te queda menos 5 por T2. Y todo eso al cuadrado. Ya. Esto te queda igual. Profe, me parece raro de que, Claro, porque si colocamos T1 menos 2, estaríamos diciendo de que el segundo sí. sale antes que el primero. Entonces tendríamos que haberle puesto más. Si yo hubiese puesto T1 es igual a T2 menos 2, yo debería haber colocado que T1 es igual a T2 más 2, porque salió 2 segundos antes, ¿me entiende? Uno respecto del otro, pero hay una diferencia de 2 tiempos, de manera que el delta T te da 2 segundos. Pero aquí se está tomando referencia, ¿cierto? El 2 respecto del primero, que salió 2 segundos, 2 segundos después que respecto del primero. Por eso que es una diferencia negativa. Si yo tomo el primero respecto del segundo, se anticipó 2 segundos antes. Salió 2 segundos antes, ¿me entiendes? Por eso yo, si yo hubiese colocado
T1 es igual a T2, aquí debería haber colocado, es decir, esto es lo siguiente, debería haber colocado yo. Pero, profe, T2 no sería T1 más 2, Por eso, porque sale después. espérate un poquito, y voy a decirlo. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. Y eso sería más 2. Entonces aquí ponemos un O. Eso. Entonces tienes esa opción o tienes esa otra opción. Y eso lo vamos a llevar ahí. ¿Podría colocar el ejercicio de nuevo? Mm, Se lanzan con 2 segundos de diferencia. Se indica que en los 40 metros por segundo se lanza primero. Entonces el T2 debería ser el que salga después. Profe, está muteado. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí, Sí. profe. Ya es que el muteado no lo entendí. ¿Qué es lo que significa? Mudo. Ya. Sí, no lo entendía. Po. Entonces, tú puedes tomar esto como Sí. referencia al otro, pero el delta T siguen siendo 2 segundos. Recuerda que el delta T es una diferencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer de acuerdo a nuestro pronóstico, yo estaba usando esta relación, pero con menos 2 y tendría que haber sido T2 más 2 o T2 T1 menos 2. Esa es la que vamos a utilizar para, de acuerdo a la resolución del problema, pero la diferencia siguen siendo 2 segundos. O sea, vamos a tomar como podría ser aleatorio cuál de los dos partió primero. Correcto, eso lo decide el cliente, bo. Pero obviamente aquí la resolución del problema que te están planteando es esa, esta que está aquí, por eso Además puedo de usar que esa. Pero después en que tu ponemos casa, la combinación de indefinido. Entonces debería ser. claro, pero después en tu casa hazlo con esto y debería darte el mismo resultado, Ya, profe. ¿ya? Entonces debería llegar, si lo haces con cuidado, debería llegar al mismo resultado. Esto es T1 al cuadrado, ahí, menos el doble del primero por segundo, 2 por T1, menos 4T1, ¿cierto? Eso es T1, más 4. Ahí. Bajamos eso que está ahí, eso de que todo esto que está aquí queda igual. Y te queda menos 5T1, menos con menos da más 20, T1, y más por menos te queda menos 20. Ya, el 5T1 cuadrado estaba por el lado negativo, así que lo puedo eliminar.
Entonces te queda 40 T1 menos los 60 T1, 60 más 20 son 80, así que te queda menos 80 T1, ¿no? Sí. Ya. Agrupamos todos los términos que tengan T1. Y eso es igual. Menos 140. Entonces tenemos los 40 menos los 60 Menos 80 T1. menos esto es menos 80. Eso. Y eso te queda igual a menos 40 T1. Y eso igual a menos 140. Y eso te queda que T1, multiplicamos todo por menos 1 antes de eso. Y eso es igual a el cociente 140 dividido en 40. ¿Y eso cuánto nos da? Se queda 3,5 segundos. 3,5. Sí. Ahí está, y ese sería el tiempo entonces de T1. Y si tú ahora reemplazas, T1 vale 3,5, menos 2 te queda para el tiempo T2, 1,5. ¿Verdad? Ya, y luego nos piden las velocidades. Entonces, en general, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Esto es más menos G por T. Esa es la ecuación general. Entonces, para el 1, tenemos esta expresión. Le colocamos su índice. Y eso es igual a qué cosa. La velocidad primero es 40 menos 10 por el tiempo T1, ¿no? Por T1. Y T1 vale 3,5. Entonces te queda 40 menos 35. Igual, y te queda un valor de 5 metros partido por segundo. Y para el 2, vamos a colocar la misma expresión que aparece aquí. Luego el reloj. Le cambiamos su índice. 2. 2. Y este vale 2. Entonces el tiempo de 2, ¿cuánto va a ser? Van a ser los 3,5 menos 2, te queda 1,5, ¿no? Entonces te queda 40, esto vale 60, menos 10 por 1,5, ¿verdad? O sea, esto te queda 15, y esto es 60, y esto te da 45. Y ahí entonces estarían las velocidades en ese instante, ¿ya? Y ambas son positivas, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa? Que van subiendo. Igual este que está acá. Los dos van subiendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el tiempo 3,5
y uno te queda 5 metros partido por segundo y el otro te queda 45. Aquí lo hicieron T1 y el T2, T1 menos 2, que fue 3,5 menos 2, 1,5, te queda 45. Es decir, los dos van subiendo. Si una de las dos me da negativa, significa que una viene de regreso al origen. Ya viene bajando. ¿Ya? ¿Pregunta, duda? No. Ya. Voy a hacer otro problema de caída libre o lanzamiento vertical. Lo estoy buscando. Ese problema ya lo hicimos, ya lo explicamos. El de los caballeros medievales también lo hicimos. Aquí tenemos otro. Dice que hay una flecha disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros partido por segundo. Punto seguido, 3 segundos después se dispara otra flecha también hacia arriba con una velocidad inicial de 60 metros partido por segundo. Letra A. ¿Al cabo de cuántos segundos y en qué posición se cruzarán las dos flechas? B. ¿Cuál es la velocidad de ambas flechas cuando se encuentren? Y construye los gráficos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Ahí, para los dos casos, la posición de cada flecha viene dada por esa expresión, la altura final y la altura inicial, más o menos la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso se usó, ¿cierto? La altura inicial vale 0 porque las dos se lanzan del mismo nivel referencial h igual 0. Te queda 40 por t positiva y la aceleración de gravedad que se ocupó aquí es 9,8. Si tú divides 9,8 en 2, te queda 4,9 por t. Y para la segunda flecha, la altura final es 60t' menos 4,9 t' al cuadrado. 60 es la velocidad también positiva, la altura inicial vale 0 y t' sigue siendo cierta hora t menos 3, porque obviamente se lanzó 3 segundos después, ya que sale 3 segundos más tarde, con lo que la ecuación quedaría, habría que desarrollar ahora aquí, colocar t menos 3 y aquí t menos 3 al cuadrado y te quedaría una ecuación de la siguiente manera. I sub 2 menos 4,9 t cuadrado más 89,4 t menos 224,1. Entonces, yo te desafío a que tú después completes eso, reemplazando el t' por t menos 3, lo desarrolles y llega a esa expresión. Igualando, ¿cierto?, las dos expresiones, las alturas finales, entonces te queda la primera expresión, 40 menos 4, ahí, ¿cierto? Ahí está, 40t menos 4,9t cuadrado es igual a esa expresión. Menos 4,9t cuadrado más 89,4t menos 224,1. Y si tú ves, el 4,9t cuadrado se elimina, ¿no? Porque está a ambos costados y te queda 89,4 menos los 40t igual a 224,1, lo cual te da un tiempo de 4,54 segundos, que es el tiempo cuando las dos flechas se encuentran, donde t es el tiempo que tarda la primera flecha en encontrarse con la segunda. Entonces, para averiguar en qué posición estarán entonces, tú reemplazas en alguna de las dos propuestas, ¿ya? En este caso se resolvió reemplazar el tiempo que se obtuvo en esta expresión. Podría haberlo hecho también en esta otra. Entonces tú reemplazas menos 4,9 por el tiempo t, que es 4,54 cuadrado, más 89,4 por 4,54 menos 224,1, lo cual te da una altura de 80,77916. Y aquí lo que se hizo, el 779 se aproximó a 78, el 79. Por lo tanto, la altura son 80,78 metros, que sería la situación. Y luego, igual que lo que acabo de hacer, tomas la ecuación general para ambas flechas. La primera es 40 menos 10 por 4,54, te queda menos 5,4 metros partido por segundo, y para la flecha 2 te queda lo mismo, pero ahora ese tiempo, la velocidad son 60 menos g por ese tiempo t', que sería t menos 3, reemplazas el tiempo aquí, 4,54 menos los 3, y te queda 60 menos 15,4, lo cual te da 44,6 metros partido por segundo. Esta te dio negativa. ¿Qué significa? Que ya, ¿cierto?, la flecha alcanzó su punto de máxima altura y viene bajando. Y se cruza con esta cuando esta va subiendo. Es decir, esta va subiendo y esta viene bajando. Y con esas velocidades. Es decir, se viene acercando al origen. Recuerda que hay un desfase de 3 segundos. ¿Preguntas, dudas? Por lo menos para mí quedó todo claro. Es muy parecido al anterior, pero ahora te das cuenta que hay lo nuevo, ¿cierto?, es que uno viene bajando y el otro va subiendo.
¿Ya? Este problema que está resuelto también se preguntó en prueba. Están los gráficos. Vamos a hacer ese otro problema. Y en este problema les voy a explicar. Esperemos un poquito, por favor. En este problema de los autos, yo los gráficos, ¿cierto? Lo había hecho en una hoja de papel, pero me di el trabajo, ¿cierto?, de hacer los gráficos. Y ahí están los puntos de intersección. ¿Se cuenta? Entonces tengo una parábola azul que va así, luego tengo una parábola que va de ese tipo de cosas. Y están los puntos de intersección de ambas líneas. Y están los gráficos de velocidad. Y aquí están los gráficos de aceleración. Estos gráficos, ¿cierto?, los construí en el Excel. ¿Ya? Entonces, obviamente uno se da los parámetros de acuerdo a las condiciones y se da una tabla de datos y puede graficar esta cosa. Creo que sería conveniente, si alguien no sabe graficar, se vaya acercando a la situación de los gráficos. Porque en algún momento va a tener que tomar datos y va a tener que graficar. Entonces lo actualicé ya. Y está actualizado en la web, en el aula. Ya. Vamos con este otro problema, que es el que aparece acá. Este problema. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo un objeto, una bola, la bola 1, y al mismo tiempo una segunda bola se suelta desde la azotea, hacia abajo. Cuando las dos bolas se encuentran, ¿ya? Y la rapidez de la segunda bola es 4 veces la rapidez de la primera, determina la altura a la cual ocurre el encuentro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos objetos que van al encuentro. Uno tengo un lanzamiento vertical hacia arriba y el otro tengo una caída libre. La velocidad inicial del segundo, ¿cierto?, vale 0. Y están separados en altura h, entonces quiero encontrar la altura a la cual se van a encontrar cuando la rapidez de una es 4 veces la segunda, bajo la presencia de g, que vale 10 metros segundo cuadrado. Entonces, este problema, si bien es cierto aparece esta resolución, yo la hice de nuevo, porque lo voy a explicar. Entonces les voy a explicar para que entiendan qué es lo que hice. Entonces vamos con la bola 1. Altura final es igual a la altura inicial, ¿cierto? Más o menos la velocidad inicial del 1, un medio de g por t cuadrado. Como la altura inicial del 1 vale 0, porque ubico mi 0 aquí abajo, aquí estoy ubicando el 0 en ese punto, por lo tanto la coordenada inicial, la altura inicial vale 0, para este vale h. Entonces desaparece y te queda b sub 0, 1 por t menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Por qué positivo? El más menos, ¿cierto?, desaparece porque va hacia arriba. Para la bola 2 tengo la altura final igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo t menos un medio de g por t cuadrado. La altura final es igual a la altura inicial h, porque se deja caer, y la velocidad inicial para el segundo vale 0, menos un medio de gt cuadrado. Entonces queda que la altura final es h menos un medio de g por t cuadrado. Entonces ahí tenemos las ecuaciones de cómo varía la posición de ambos objetos en cuestión. Además de eso, las velocidades finales para el 1 es la velocidad inicial del 1 por el tiempo t menos g por t. Entonces te queda la velocidad final y la velocidad inicial por el tiempo t menos gt, y para el 2 la velocidad inicial del 2 vale 0 porque tengo una caída libre. Entonces te queda la velocidad final del 2 es igual a menos g por t. Entonces tenemos 4 expresiones. La primera expresión para el 1, cómo varía, ¿cierto?, la posición en el tiempo. Para el 2 tenemos también, y tenemos para el 2 cómo varía su posición, y tenemos la velocidad y cómo van variando en el tiempo. Entonces me viene a mí igualar porque se van a encontrar en una posición. Entonces si nosotros igualamos, ¿qué nos queda? Entonces nos queda lo siguiente: las alturas finales son iguales. Esto implica, ¿cierto?, que si yo igualo esto con esto, el factor un medio de gt cuadrado se te van. Entonces te queda b sub 0, 1, ¿cierto? Si tú igualas ambas expresiones, se te va un medio de gt cuadrado, ¿no? Entonces te queda b sub 0, 1 por t igual a h. Pero la velocidad final del 2 es 4 veces la velocidad final del 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente: aquí te queda menos g por t es igual a 4, ¿cierto? La velocidad final del 2
ahí está, menos gt, lo reemplazo ahí, es igual a 4 veces la velocidad final del 1, que es v sub 0,1 por t menos gt. El 4 pasa multiplicando, te queda menos gt, hay dos flechas hacia el lado, te queda menos 4 v sub 0,1 por t menos 4 gt. Entonces, agrupamos términos que tengan gt a un costado, te queda menos gt, este pasa con signo positivo, más 4 gt, igual a 4 v sub 0,1 por t. Esto te queda menos 1, más 3 te queda, más 4 te queda más 3gt igual a 4 v sub 0,1 por t. Se te va el tiempo y te queda que la velocidad v sub 0,1 es 4 tercios o 3 cuartos g, y si lo reemplazo en esa ecuación, v sub 0,1 por t igual a h, nos queda 3 cuartos g por t cuadrado igual a h. Y si tú despejas el tiempo, te queda 4 tercios de 4h partido por 3g, y si tú lo reemplazas en esa expresión, te queda h menos un medio de g por esa expresión, ¿ya? Y eso te queda h menos un medio de g por 4h partido por 3g. Ese medio que ese hay un signo más, hay un signo, eso que está ahí no corre. A ver, h menos un medio de g por 3, sí, eso no va. ¿Qué dice aquí? Bueno, ahí está el valor. Entonces te queda h menos un medio de g por 4h partido por 3g, y eso te queda h menos 4 sextos de h. Sacas mínimo común denominador, 1 en 6 son 6, 6 por h te queda 6h, y 6 en 6, 1. 1 por 4h te queda 4h, 6 menos 4 te queda 2h sexto, lo cual te da un tercio de h. Entonces se van a juntar a un tercio de h de la altura en cuestión. Y esa es la resolución que está ahí, ¿ves? Si bien es cierto, está planteada de esa manera acá, pero yo hice la resolución de otra manera, tratando de explicarle aquí lo que hice paso a paso, qué es lo que está ahí. No sé si alguien tiene alguna duda. O sea, ese ejercicio no da un valor numérico. No, pues te queda expresado en función de las variables que están dadas ahí. Por eso que me atreví a hacerlo, para que usted tuviese la resolución como corresponde. Oh, se me fue la información. No guardar, a ver. Espera un poquito, por favor, para no perder lo que tengo hecho. No. Vamos a ver. Espero no haber perdido la información. En todo caso tengo el PDF de respaldo, así que no hay problema. Uh, Ahí está. Entonces, aquí tengo un problema de escritura. Ese 2 que va ahí no va. Eso. Entonces lo voy a arreglar al tiro. Te queda en función de problemas literales, o sea, tienes que acostumbrarte también que de repente te vas a encontrar con un problema en el cual tienes variables literales, no tienes números. Copiamos. Eso lo borro ahí. Y lo pego. Ya. Ahí está. Claro, porque si tú te das cuenta, aquí lo único que tienes dos condicionantes, la aceleración de gravedad que es g,
la velocidad inicial 0 y una cierta velocidad v sub 0. Nada más. Y tienes la diferencia de altura h. Entonces no tienes datos, no tienes números, sino que un problema de carácter literal. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Por lo menos yo no. Ya. Entonces voy a cerrar esto. Con esto entonces doy por... vamos a guardar esto. Voy a grabarlo al tiro porque tengo que arreglar el PDF y así que lo grabo y vamos a ver otra cosa. Entonces esto lo vamos a guardar. Profe, Sí, cuando hay que entregar las simulaciones, todavía no... En esta semana voy a colocar, yo creo que va a ser de esta semana para la próxima. Te voy a pedir por lo menos 2 de ellas, ¿ya? ya. Ya parece que ahí está guardado. Guarda. Entonces ahí se actualizaron y la otra que coloqué fue esta. Para que ustedes la vean, también está ahí. Ahí hay unos problemas de calle libre. ¿Ya? Entonces están ahí, hay como 3 problemas más que están en calle libre para que los puedan ver. ¿De acuerdo? Y están en PDF también. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, tenemos que seguir avanzando con nuestras clases. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto en cuanto a la cinemática son problemas que se mueven en el plano horizontal y en el plano vertical. Los planos horizontales tengo movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniformemente retardado. Problemas de encuentro. Y en la vertical son los problemas que hemos resuelto o que hicimos hoy día. Pero también ahí existe un movimiento, ¿cierto?, en el cual la partícula describe un movimiento circular, ¿ya? Con cierta uniformidad, que es el movimiento circular uniforme. Mantiene una cierta uniformidad, por lo tanto algo se mantiene constante y su trayectoria es un círculo. Entonces aquí en este caso, la trayectoria es circular, describe un círculo de radio R con rapidez constante. Y esa rapidez constante es una rapidez que se llama v sub t. Algunos autores le llaman velocidad tangencial. Y es tangente a la trayectoria. Entonces la partícula está en este punto y está describiendo un círculo de radio R en sentido antirreloj. Cuando digo antirreloj, son con las manecillas del reloj, ¿cierto? Va en sentido contrario. Ahí está. Entonces, la partícula describe en este punto, ¿cierto? Eso que estoy denotando en rojo, que se llama el arco del círculo. Y ese arco del círculo, tú lo puedes expresar, ¿cierto?, como R por delta teta. ¿Ya? Ahí, si tú despejas ese delta, ¿cierto? El delta S, ¿cierto? Te guía R por delta teta. Entonces, delta S es una longitud. No es una longitud lineal, es una longitud curva. Y se llama arco del círculo. ¿Ya? Y cuando tú describes un ángulo, los ángulos normalmente se expresan en radianes, y un radian son aproximadamente a 57,17 grados. ¿Y qué es lo que es un radian? Es la distancia que recorre la partícula con un arco que es equivalente a esa distancia. Es decir, esta distancia curva es equivalente al radio del círculo descrito, y por lo tanto cuando tú giras una distancia que es equivalente al radio del círculo descrito, tú has girado un radian, o has descrito un ángulo igual equivalente a un radian. Entonces, en este tipo de movimiento tenemos dos tipos de velocidad. Algunos autores le llaman velocidad lineal, velocidad tangencial, velocidad circunferencial, velocidad perimetral, velocidad diametral. Se refieren a v sub t, que es la velocidad, ¿cierto?, lineal que es tangente a la trayectoria. Y eso se define como la distancia recorrida en un intervalo de tiempo correspondiente. Ahora, la distancia que recorre es ese trozo, un trozo del círculo, que es un arco, ¿ya? Cuando tú das una vuelta completa, ese arco, ¿cierto?, se convierte en el perímetro. Pero eso para el caso de una vuelta completa. En este caso es un trozo.
Entonces tú, simultáneamente, cuando tú giras un arco del círculo, tú describes simultáneamente un cierto ángulo. Entonces hay dos variables que están asociadas y por lo tanto aparecen dos tipos de velocidad. Una es la velocidad tangencial, que es el arco descrito en un cierto tiempo, y esa velocidad en el sistema internacional se mide en metros partido por segundo, centímetros partido por segundo o milímetros partido por segundo. También, ¿no es cierto?, aparece una velocidad angular. Esta velocidad angular tiene un solo apellido, angular asociada al ángulo, y es W, que es el ángulo descrito en un intervalo de tiempo correspondiente. Eso se mide en rayones partido por segundo o en RPM o en RPS. ¿Qué significa RPM? ¿Alguien me puede decir? Revoluciones por minuto. Claro, y RPS, revoluciones por segundo. Entonces, normalmente, revoluciones por minuto, ¿qué significa? Es el número de vueltas por unidad de tiempo, que es en un minuto. RPS es el número de vueltas que da, pero en un segundo. Entonces, hay dos tipos de velocidad. Una es la velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria, y la otra es la velocidad angular. Entonces, estas dos velocidades están relacionadas. ¿Y cuál es la relación entre ambas? Sabemos que la velocidad tangencial es el arco del círculo descrito en un cierto tiempo, pero ese arco es la multiplicación del radio por el ángulo, y ese ángulo tiene que estar en radianes. Si ese ángulo vale 60 grados, tienes que pasarlo a pi tercios. Si vale 45 grados, colocar pi cuartos. Si vale 180 grados, colocar pi. ¿Ya? Es decir, tengo que llevarlo a radianes. Entonces, la velocidad tangencial es el arco del círculo, que es r por el ángulo descrito partido en un cierto tiempo. Y aquí vamos a separar. Vamos a colocar el ángulo descrito en un cierto tiempo por el radio. Y el ángulo descrito en un cierto tiempo no es nada menos que W. Entonces, ¿cómo están comunicadas las dos velocidades, la velocidad tangencial y la velocidad angular? ¿A través de qué cosa? A través del radio del círculo descrito. Entonces, la velocidad tangencial se define como R por W. Ahora, para el caso vectorial, tú tienes aquí la velocidad tangencial y aquí tienes el radio. Entonces tienes que hacer la regla a la mano derecha. Llevas el vector que está en color lila o morado, ¿cierto? Lo llevas al radio y el dedito gordo te apunta hacia arriba. Y esa sería la dirección de la velocidad angular. La velocidad angular, ¿cierto?, sale perpendicular al plano de giro. Y la otra es tangente a la trayectoria. En el caso en que la partícula da una vuelta completa o una revolución completa, se dice que el movimiento es periódico, es decir, da vueltas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Entonces, para ese caso uno tiene que definir, o se definen dos variables. Entonces, en este caso se definen dos variables. Una es el periodo t, mayúscula, que se mide en segundo, que es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta o revolución completa. Entonces, aquí tienes el periodo, es el tiempo partido por n. ¿Qué es lo que es n? N es el número de vueltas o giros y t es el tiempo. Entonces, como mantiene una cierta velocidad, si tú calculas, ¿cierto?, quieres calcular el periodo, que es el tiempo que demoraría el disco en dar una vuelta completa, entonces tú cuentas el número de vueltas que dio en ese intervalo de tiempo. Y si tú haces el cociente entre el tiempo total y el número de vueltas que dio, tú tienes el tiempo que demoraría en dar una vuelta completa, que corresponde al periodo. También aparece otra variable que es la frecuencia. Y la frecuencia, ¿qué es lo que es? Es el número de vueltas en un determinado tiempo. Y ese tiempo es un segundo. Entonces, n es el número de vueltas o revoluciones en un segundo, que es el intervalo de tiempo correspondiente. ¿Y en qué se mide la frecuencia? Se mide en 1 partido por segundo, segundo a la menos 1 o hertz. ¿Cuál es la relación funcional entre el periodo y la frecuencia? El periodo por la frecuencia igual a 1, y esto implica que si yo despejo el periodo, la frecuencia está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces te queda 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo. Entonces va a la luz de estas nuevas definiciones, en el caso de que el movimiento es periódico, es decir, da el mismo número de vueltas, ¿cierto?, en el mismo tiempo, o describe los mismos ángulos en el mismo intervalo de tiempo correspondiente, tenemos que definir lo que es el periodo de la frecuencia, y ahora yo puedo reescribir las velocidades tangenciales y angular en función de estas dos variables. Entonces tengo que la velocidad tangencial es el ángulo descrito, perdón, es la distancia que recorre el cuerpo, en este caso es una vuelta completa, el delta S se convierte, voy a ir al dibujo original, por favor, aquí. Si tú das una vuelta completa,
ese delta S que está en rojo abarca todo esto que está aquí, hasta ese punto. Y eso corresponde al perímetro, 2πr. Y el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa es el periodo. Entonces, por eso la velocidad tangencial, que es delta S partido por t, ahora la vuelta completa, el delta S es el perímetro, y el tiempo que demora en dar una vuelta completa es el periodo. O también la velocidad tangencial la puedes expresar como 2πr por f. Recuerda que el periodo es 1 partido por la frecuencia, está dividiendo abajo, pasa arriba multiplicando. Entonces ahí tengo 2πr por f. Igual cosa, la velocidad angular. Recuerda que la velocidad angular es el ángulo descrito en un determinado tiempo. Si da una vuelta completa, el ángulo que abarcas es 360 grados o 2π radianes. Y el tiempo que demora en dar una vuelta completa es el periodo. Entonces tenemos que la velocidad angular es 2π partido por el periodo, o la velocidad angular es 2π por f. Periodo en función del periodo y en función de la frecuencia. Entonces ahí tenemos las velocidades angulares en función del periodo y la frecuencia, y la velocidad tangencial en función del periodo y en función de la frecuencia. Ahora, la mayoría de nuestros movimientos, de los movimientos en los cuales giran las cosas, la mayoría de los electrodomésticos, ¿cierto?, tienen variación de la velocidad angular en el tiempo. Por ejemplo, hoy día en la mañana, si te preparaste un jugo, tú tienes la licuadora, ¿cierto? Entonces tú aprietas botones y hay una especie, ¿cierto?, de cuchillos que giran, y esos giros, ¿cierto?, varían, aumentan o disminuyen el número de giros por unidad de tiempo. Entonces tú aceleras, mueves la escritura, licúas, ¿cierto?, vas pasando por una serie de etapas, y eso gira más rápido o más lento, y por lo tanto hay variación de la velocidad angular en el tiempo. Lo mismo sucede con una centrífuga, ¿no? Cuando se está centrifugando ropa, va aumentando el número de vueltas, luego se mantiene constante, luego disminuye hasta que finalmente se hace cero. Ahí se prende una alarma, una luz, ¿cierto? Y la dueña de casa puede sacar la ropa y ya la ropa está centrifugada. Entonces, un ventilador también puede aumentar. Tú con un potenciómetro puedes variar el giro, ¿cierto? O la velocidad con la cual gira el asunto. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay variaciones de la velocidad angular del tiempo, lo cual da lugar a una aceleración, que es la aceleración angular. Y esa aceleración angular corresponde al cambio de la velocidad angular en el tiempo, y ese cambio de la velocidad angular final menos la inicial, tiempo final menos tiempo inicial, y eso se mide en radian partido por segundo cuadrado. Ese alfa también se puede expresar como la variación, ¿cierto?, en un tiempo infinitesimal de dw a dt, o también como la segunda derivada del ángulo de la posición angular respecto al tiempo, que se expresa de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento uniforme, circular uniforme y circular variado? El movimiento circular uniforme dice que la posición angular final es la inicial más menos omega por t. Posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo. ¿Cuándo empleo el signo más? Cuando esto gira, ¿cierto?, en sentido antirreloj, y el negativo cuando genera, ¿cierto?, un ángulo en sentido antirreloj. Perdón, antirreloj positivo, reloj negativo. Recuerda que los ángulos se generan en sentido antirreloj. Y para el movimiento circular uniformemente variado tenemos la posición angular final es igual a la posición angular inicial más menos la velocidad angular por el tiempo más menos un medio de alfa por t cuadrado. Entonces esto relaciona las posiciones angulares con el tiempo. Y esta es la velocidad angular final, que es igual a la velocidad angular inicial más menos alfa por t. Los signos tienen que ver con el sentido de giro en cuestión. Si gira en sentido reloj, esto es positivo. Si gira en sentido antirreloj, omega, ¿cierto?, es positivo, y si gira en sentido reloj es negativo. Y el valor para alfa, ¿cierto?, si es que aumenta el número de vueltas, positivo; si disminuye el número de vueltas por el tiempo, alfa es negativo. Con estas tres ecuaciones, más esta que aparece aquí, que es una ecuación bastante importante, que es independiente del tiempo, dice que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más menos 2 por alfa por la posición angular final menos la inicial. Esta ecuación no tiene tiempo, es independiente del tiempo y relaciona las velocidades angular final e inicial con las posiciones angulares final e inicial. Y esto tiene un signo más y menos. Si aumenta el número de vueltas por tiempo, acelera.
describiendo un movimiento circular. Si desacelera, ¿cierto? Tengo un signo negativo para alfa. ¿Ya? Va disminuyendo el número de vueltas por unidad de tiempo. Ahora, en todo movimiento circular aparecen unas componentes intrínsecas de la aceleración. Una es la aceleración tangencial, y esa aceleración tangencial, aquí está describiendo un círculo en cuestión. Hay una aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria, que es la que aparece, estoy denotando ahí, y que tiene que ver con el cambio de la velocidad en el tiempo, y que produce un cambio, es cierto, en la magnitud del módulo de velocidad. Y también está la aceleración centrípeta, que es la que apunta hacia el centro del círculo descrito. Ahí, está describiendo ese círculo, entonces tengo ahí esa aceleración centrípeta, igual cosa en este círculo. Y esa aceleración centrípeta, ¿cierto?, es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Y hay una aceleración que está en color morado, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, con este vector al cuadrado más este otro vector al cuadrado te da la diagonal al cuadrado. Es decir, la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial al cuadrado te da la aceleración total A. Lo mismo sucede aquí. La aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta o normal al cuadrado te da la aceleración total, que es la aceleración de la partícula. Ahora, usted se va a encontrar con ciertas implementaciones, sobre todo la parte interior del computador, la torre del computador, donde por ejemplo el sistema cuando usted coloca el CD, hay ciertos engranajes o piñones y hay ciertas gomitas que están unidas que permiten, ¿no es cierto?, girar estas cosas. Son ruedas de fricción, engranajes o piñones. Y va a encontrar usted ciertas cositas que están girando, ¿cierto?, por un punto de contacto o unidos mediante un pequeño elástico de estas características. Para ambos casos, ¿cierto?, se dice que estas ruedas son de carácter tangencial. Son ruedas tangenciales. ¿Y qué se verifica para ello? ¿Cuál es la premisa fundamental? En ambos casos, ¿cierto?, las velocidades tangenciales de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Entonces, esto gira, ¿cierto?, mediante una cadena, una polea, una cuerda, una gomita, ¿cierto?, con la cual giran las cosas, ¿cierto?, sobre todo ahí en el asunto de la torreta donde uno coloca el CD. Entonces, en este caso, ambos cuerpos, ¿cierto?, giran con una misma velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial ya vimos que es el producto de la velocidad angular por el radio de giro, y ahora tú le colocas la etiqueta. Eso es la velocidad tangencial de la B, que es igual a la velocidad angular de la B por el radio R sub B. Entonces se cumple esa premisa para esta rueda de carácter tangencial. También hay ruedas, ¿cierto?, que están unidas mediante un eje común, son solidarias, ruedas que giran en un eje. Y en este caso se verifica que las velocidades angulares son iguales. Entonces aquí tenemos un eje, tenemos dos ruedas que están girando, uno con una cierta velocidad V1 y el otro con una velocidad tangencial V2, los diámetros son iguales, los diámetros son distintos. Aquí tenemos otro tipo de ruedas que están unidas mediante un eje común, y para este caso, ¿cierto?, las velocidades angulares son iguales. Y de acuerdo a la definición de la velocidad angular, ¿cierto?, la velocidad angular es la velocidad tangencial partido por el radio de giro. Igual cosa para la B. La velocidad angular de la B, ¿cierto?, es la velocidad tangencial de la B partido por el radio de giro de la B. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la velocidad tangencial, la velocidad angular y el radio de giro. Entonces tenemos dos tipos de ruedas. Una de rueda de tipo tangencial, que son las que están unidas mediante una cadena, una polea, ¿cierto?, mediante una polea, una cadena, una faja, una banda, un elástico, ¿ya? El sistema de la bicicleta. Entonces todo ese tipo que están unidas mediante la periferia giran ahí juntitos. Entonces se dice que esas ruedas son de carácter tangencial. Si todas las ruedas comparten un eje común, son ruedas solidarias. Entonces, para ese caso se verifica que las velocidades angulares son iguales. Y por último, si nosotros tenemos una rueda que se desplaza a una distancia L sin resbalar, entonces entre dos puntos, aquí tengo un punto A y un punto B, entonces esta rueda gira, ¿cierto? Va a girar sin resbalar y va a llegar, ¿cierto?, hasta el punto B. Entonces, si tú quieres medir ese largo de esa distancia que recorre, que le llamamos L sub C, entonces basta con el número de vueltas de dicha rueda. Para tal condición se calcula mediante la siguiente relación. Si tú quieres saber el número de vueltas que dio esta rueda, es la longitud que tú recorriste partido por el 2πr. ¿Y qué es lo que es 2πr? Es el perímetro en cuestión. Es decir,
es el cociente entre la longitud total y cuántas veces cae en el perímetro. Ahora, si tú quieres conocer el largo de todo este recorrido, del camino recorrido, basta multiplicar el perímetro y contar el número de vueltas que dio. Si tú eres capaz de contar el número de vueltas que dio, ¿cierto? Multiplicas ese número de vueltas, lo multiplicas por el perímetro de la rueda y tienes aproximadamente la longitud que recorrió. Y eso es lo que hace Carabineros. Bueno, N sub B es el número de vueltas, R es el radio de la rueda y L sub C es la longitud recorrida por el centro de la rueda. Entonces lo que hace Carabinero cada vez que hay un accidente, obviamente encierra todo el lugar, ¿cierto? Pone cierto distanciamiento, se produce un taco, si hay víctimas fatales o heridos, ¿cierto? Se toman todas las precauciones del caso y luego se hace un análisis de ciertas cosas, como son determinar la masa de los autos, ver el estado, se hace el estado, se controla el estado etílico de las personas, se llama a los testigos, pero también se hacen ciertas mediciones. Por ejemplo, se analizan los rapidímetros, se ven las magnitudes de las rapideces que llevaban, y también, ¿no es cierto?, ellos usan una rueda estandarizada con un palito, ¿cierto?, con una vara, y arriba tiene un cuenta vueltas. Entonces ellos lo que hacen, ¿cierto?, colocan desde el punto de partida, ¿cierto?, hasta el punto de llegada de la rueda, logran determinar aproximadamente el largo del camino recorrido, y ese largo recorrido, ¿cierto?, tiene que ver con las distancias de frenado, las huellas de los frenados que dejan los automóviles. Y esas distancias son proporcionales a la velocidad. Entonces, todos esos datos se llevan, ¿no es cierto?, a un computador donde existe un programa y permite evaluar con las declaraciones del chofer A y del chofer B, ¿cierto?, quién fue el responsable de ese accidente. Por eso que toma un tiempo, porque cuando llega el CIAT tiene que tomar ciertas precauciones o ciertas medidas y evaluar, ¿cierto?, ciertas longitudes, como son el caso de contar el número de vueltas y medir el radio de la rueda. Pero eso más o menos, el radio de la rueda de los neumáticos se saben y ellos tienen una rueda que está estandarizada, por lo tanto conocen su perímetro, entonces logran medir, ¿cierto?, el largo de esta cuestión contando el número de vueltas. Entonces ellos cuentan el número de vueltas, lo multiplican por 2πr y tienen aproximadamente la distancia de frenado de esas huellas que dejó el accidente. Y por eso que toma un cierto tiempo el poder hacer el levantamiento y poder levantar las cosas, sacar los automóviles, y eso genera un retraso. No sé si hay alguna duda. Aquí usted ve que a continuación, en este PPT, hay una serie de ejercicios que están resueltos, pero eso lo vamos a explicar para la próxima clase. ¿Le parece? Sí. Ya, entonces hoy día estaríamos llegando hasta aquí, chiquillos. ¿Ya? ¿Les Ya, parece? por mí no habría problema. Ya, perfecto. Oye, yo en la semana les voy a colocar la fecha para la entrega de los 2 primeros trabajos, ¿ya? Ya. Ya. Que estén Profe, bien. sabe que había la segunda simulación no funcionaba. Sí, ya me comentaron eso, tengo que verlo. El de los cambios de fase. Sí, El Sí. link, sí, me lo dijeron. Así que lo tengo que revisar antes de dar la tarea. ya, ¿Ya? Muchas gracias. ya, profe. Que tengan un buen día. Cuídense. Chao, chao. A usted. No, Ya, profe, chao. que Nos le vemos. vaya bien.